Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Creí que no me iban a responder, pero bueno. Eh, chicos, rápidamente me gustaría saber qué pasó con el taller. Yo vi esta pues anoche y habían muy pocas personas que habían entregado el taller. Entonces no sé si fue que no lo entendieron, no sé si fue que está muy difícil, el plazo estuvo muy corto o simplemente pues se organizaron mal de tiempo y no lo terminaron. Entonces alguien tiene la mano levantada. Ah, Daniela Navarro. Hola, pues mira, yo sí hice el taller, pues se me dificultó un poquito, pero porque no soy como tan amante a la física, pero he tenido problemas de conexión y no lo pude enviar. Y esta mañana vi tu mensaje como de que había el plazo hasta ayer y lo sabía, pero pues no tenía cómo subirlo. Ok, eh, pues digamos que me gustaría saber si es un error de ustedes o si realmente fue que el tema quedó así como al aire. Entonces lo que va a pasar, un segundo. Ya, qué pena. Entonces lo que vamos a hacer rápidamente, así muy rápido para saber si fue error de ustedes o mío, es que voy a crear un formulario y con una sola pregunta. Ustedes van a decir por qué no desarrollaron el taller, siendo honestos, no les alcanzó el tiempo, mala organización, no entendieron el tema, cualquier cosa, ¿listo? Entonces ya lo estoy haciendo. Y por favor lo llenan y ya les mando la asistencia antes de que se me olvide. Me parece importante saber esto, pues digamos que para organizarnos también como en el área, el formulario lo estoy haciendo anónimo, entonces vamos a ver. Sure. Para que pues lo digan sin pena porque algunas personas como que les da pena. Entonces acá, ¿alguno sabe cómo ponerlo anónimo? Es que yo sí sabía, pero no me acuerdo. No, en verdad, ni idea cómo se coloca. Pues en teoría, si no se necesita correo para responder y si no pide un nombre, es anónimo. Ah, listo, entonces genial, ya está. Entonces vamos a hacer control C, control V y ya. Where is? Este los envié y el segundo que se los voy a mandar es el de la asistencia, ¿vale? Entonces, por favor, los llenen ahorita nos tomamos 5 minutos para saber si continuamos con el tema, si fue que no quedó claro o qué, ¿vale? Y este es el de asistencia física.
Bueno, bueno, el tema de magnitudes no es claro. He visto varias respuestas de que el tema de análisis dimensional quedó un poquito regular. Entonces, si están de acuerdo, si quieren podemos hacer un repaso rápido de análisis dimensional. Miramos algunos puntos del taller porque, bueno, las personas que lo enviaron ayer estuve revisándolos y cometieron errores, la mayoría cometieron los mismos errores en los mismos puntos. Entonces, pues dejemos claro el tema hoy, dejamos claro lo de los puntos del taller y les voy a dar plazo para que no se quemen. Solucionamos dudas del taller hoy y los entregan. Bueno, yo voy a estar bastante ocupado. Yo creo que lo podrían entregar mañana, entre hoy y mañana, porque si solucionamos dudas y todo, pan comido. ¿Listo? Entonces vamos a hacer rápido lo de análisis dimensional, como un repaso. Entonces vamos a ver, vamos a usar las diapositivas que usó Pavi. No se les olvide llenar la asistencia, por favor, que ahorita mismo cierro esa de PowerPoint. Entonces hoy intentemos dejar claro análisis emocional, dudas sobre el taller. De todas formas, yo pensaba habilitar estos espacios para dudas sobre el taller. Entonces lo resolvemos hoy y si nos queda el tiempo, terminamos el tema de vectores hoy y vamos haciendo unos ejercicios. Entonces, listo. Entonces, análisis dimensional. Una pregunta, ¿dónde Bueno, es que bueno. está el taller? Disculpa, ¿qué? ¿Dónde es que está el taller, perdón? Ah, bueno. Eh, el taller está en Facebook. Está en Facebook. Sí. Para los que no han unido, los que no se han unido, y pues por si de pronto alguno no lo conoce o algo, acá este es el grupo, el link está en WhatsApp. Acá yo subo cosas. Si ustedes quieren subir alguna cosa, súper bien. Es el grupo, lo que les dije, el grupo de ustedes. Eh, aún no sé manejar esta versión de esto. No sé quién es Lana Martínez, entonces. Qué Si está por ahí pena. Lana Martínez, Es que se pues, escucha un poco la interferencia. sí, yo también los escucho. Voy a salirme y me vuelvo a entrar, ¿vale? ¿O ya me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. No, yo no. Mm. Vale, voy a salirme Yo a te ver si de escucho pronto bien, se me- Bueno, de todas formas estoy grabando la clase por si hay alguna cosa que queda al aire, entonces ahí dicen. Les comentaba que pues, bueno, yo no conozco a Lana Martínez, si de pronto alguien la conoce, bien. Y respecto a este grupo,
al grupo de mochuelos. Tampoco conozco a Lana Martínez ni a Constanza Capera. Si de pronto es alguno de ustedes, por favor, inscríbame al interno para poder aceptarlo. En el grupo de física yo normalmente subo todo a Facebook, estoy acostumbrado a eso, pero también, bueno, el taller no lo he subido a Teams, pero está, acá es donde lo tienen que subir, listo. Files, trabajos, si quieren yo les subo el taller acá en donde dice taller uno o creo una carpeta que diga como taller uno y bueno, lo suben con nombre y apellido. Tengo entendido que cuando ustedes suben un archivo no se los deja borrar, entonces eh, no sé, no sé si ese es el sistema, pero algunas personas me han escrito, si se equivocaron, escríbanme ahí como taller uno digamos Carol Pérez, corrección o alguna cosa así, y yo los reviso. ¿Qué más? Yo creo que eso ya es todo. Entonces comencemos con lo de magnitudes. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a usar las mismas diapositivas. Bueno, entonces rápidamente nosotros ya habíamos definido lo que es una magnitud, que es una propiedad que tiene un valor cuantitativo. Entonces existen las fundamentales, esto es muy importante. Entonces, existen las fundamentales, que es bajo lo que nosotros hacemos el análisis dimensional. Las magnitudes fundamentales son las que no dependen de otras magnitudes. ¿Listo? Entonces, digamos, la masa, pues la masa es la masa y ya. Tú, no sé, tú vas a una droguería y te pesas y pesas 65, 55 kilogramos y ya, eso es. O sea, no hay pérdida. Y las derivadas, bueno, acá están las fundamentales, la longitud, corriente eléctrica, temperatura, intensidad lumínica, sustancia, en fin. Y esta tabla me parece muy importante. Print. Entonces, digamos que estas son las fundamentales. Nosotros normalmente manejamos estas tres. Casi no se manejan el resto, pero de pronto puede que salgan ahí. Pero entonces nosotros cuando veamos longitud, nosotros vamos a representar la longitud siempre con una de L. Entonces nosotros vamos acá, longitud con L, masa vamos a representarla con M y tiempo vamos a representarlo con T. ¿Listo? Acá dice que la unidad es el metro, pero esta es la unidad, digamos, en el sistema internacional. Pero acuérdense que cuando nosotros hablamos de longitud, también está el kilómetro, el decímetro, el decámetro, no me acuerdo cómo es la simplificación, está los centímetros, los milímetros. Entonces, cada vez que nosotros veamos una cosa de estas, ya sea kilómetro, decímetro, decámetro, milímetro, centímetro, lo que sea de longitud, nosotros vamos a escribir es una L, representando que a pesar de que son unidades diferentes, todas representan una misma magnitud, que es la magnitud de la longitud. ¿Listo? En masa va a pasar exacta lo mismo. Entonces nosotros normalmente manejamos todo en kilogramos como unificado, pero también están los gramos, los miligramos, bueno, no sé qué más, las toneladas. Entonces siempre que nosotros veamos esto, toneladas, gramos, miligramos, lo que sea, nosotros vamos a representar todas esas unidades con una M, que a pesar de que son unidades diferentes, nuevamente pertenecen a la misma magnitud, que es la magnitud de la masa. Y lo mismo va a pasar con el tiempo. Entonces, digamos, tiempo, segundo, hora, minuto. Cada vez que veamos eso, vamos a escribir es una T, ¿listo? Por ahí había un ejercicio que creo que les pedía la intensidad de corriente eléctrica. Pues digamos que ahí ustedes ya pueden ir a la tabla y dicen, la intensidad de corriente eléctrica se representa, a pesar de que la unidad fundamental es el amperio, nosotros vamos a representarla con una I, ¿ok? Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Entonces, bueno, acá son las magnitudes derivadas. Entonces, pues las magnitudes derivadas, como su nombre lo dice, como lo explicamos ese día, son las magnitudes que dependen o digamos que se calculan en base a otras. Entonces, ustedes, digamos, ustedes cuando tienen un cuadrado, cuando tienen un círculo, cuando tienen un triángulo, y ustedes les piden calcular el área. Entonces ustedes tienen acá A centímetros y acá tienen B centímetros, ¿sí? O este puede tener, digamos, 4 metros de radio. Entonces digamos que ustedes cuando multiplican A por B,
ustedes no solamente están multiplicando los números, también están multiplicando las unidades. Las unidades también se operan y cumplen con las mismas reglas numéricas. Entonces, digamos, si yo tengo, acá también aplica lo de peras con peras, manzanas con manzanas. Si yo tengo A centímetros por B centímetros, entonces yo multiplico A por B porque son números. Entonces acá vamos a hacer la especificación. A y B pertenecen a los números reales. Entonces, yo voy a multiplicar A por B y eso me va a dar un número. Y voy a multiplicar centímetros por centímetros y eso me va a dar centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, digamos que aquí salen, en este caso son centímetros cuadrados, pero pues digamos que también es de superficie, solo que la ponen en unidades internacionales. Lo mismo pasa con el círculo. Cuando nosotros hallamos el área del círculo, entonces es pi por r cuadrado, pi por r cuadrado, entonces acá sería 4 al cuadrado, pero acá, digamos, son 4 metros. Entonces, lo mismo, como nosotros operamos los números, también operamos las unidades. Entonces acá queda pi 4 por 4, 16, y metros elevados al cuadrado quedan metros cuadrados. Y pues como ya les había explicado la vez pasada, pi es un número, entonces se puede multiplicar, sería 3.14 por 16, pero normalmente se ha expresado como pi, 16 pi, metros cuadrados. Entonces, lo mismo pasa con todo esto. Con volumen, entonces digamos que lo que quiero llegar a esto es que las unidades derivadas no salieron así porque así. Las unidades derivadas son se hallan mediante operaciones, ¿listo? Operaciones matemáticas que pues ustedes normalmente manejan, algunas manejan, digamos, como la superficie, la manejan, el volumen la manejan, densidad también, que densidad es kilogramo por metro a la menos 3, densidad es igual a masa sobre volumen, pero hay otras que de pronto con las que no están tan familiarizados. Entonces, hay unas unidades que son eh, muy, digamos, trabajables, pero que las simplifican. Entonces las simplifican porque, pues, digamos, escribir eh, poco de unidades tampoco es muy útil para los cálculos. Entonces, digamos, acá entramos es con la fuerza, que la fuerza es Newton. Entonces, digamos que ustedes, vamos a verlo más adelante, pero por el momento vamos a hacerlo, a tocarlo así rápidamente. Se sabe que la fuerza es masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, la fuerza, la aceleración va a tener unidades. Acá es donde nosotros como que comenzamos a relacionar las magnitudes o a diferenciar las magnitudes de las unidades. Nosotros normalmente decimos que la aceleración es, no sé, metros sobre segundo cuadrado, puede ser. Y la masa podría ser kilogramos, ¿sí? Entonces digamos que un newton precisamente es eso. Entonces, otra cosa que que es importante recalcar es que acá nosotros no estamos mirando las cantidades numéricas. O sea, digamos, nosotros podemos tener un problema que nos dice 3 metros por segundo cuadrado y nos puede decir que tiene una masa de 3 kilogramos. Pero a nosotros no nos importa, en este caso, en este momento, como estamos mirando solo las unidades, no nos importa el valor numérico. Entonces, si nosotros usáramos la fórmula, nosotros diríamos, ah, no, 3 metros por segundo cuadrado multiplicado por 3 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo mismo de la vez pasada. Multiplicamos 3 por 3, que sería 9, y las unidades también se multiplican. Entonces, quedaría en orden, como normalmente se dice, kilogramo multiplicado por el metro, y todo esto dividido entre segundo cuadrado, ¿sí? Y a esto, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es a lo que se le llama Newton. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, no, pues imagínense uno en unas operaciones súper largas, donde todos los vectores son fuerza, uno pues haciendo operaciones, cada nada le toca escribir kilogramo metro sobre segundo cuadrado, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces dijeron, no, pues pongámosle a kilogramo metro sobre segundo cuadrado una unidad, que eso sería una unidad derivada, y la llamamos Newton. Entonces, cada vez que ustedes vean unidades de fuerza, unidades de Newton, ustedes pueden pasar de kilogramo metro sobre segundo cuadrado a Newton, y también de Newton a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y como nosotros trabajamos solamente con unidades básicas, con unidades, se me olvidó, bueno, no fundamentales, fundamentales pero no derivadas, entonces nosotros no vamos a trabajar el análisis dimensional con Newton, nosotros vamos a trabajar con su segunda cara, con su segunda forma de escritura, que sería con esta, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Pero nosotros no vamos
gramo metro sobre segundo cuadrado si nosotros vamos a poner la magnitud que corresponde. Entonces, el 9 acá a nosotros no nos importa. El kilogramo, como lo mencionamos antes, sería una unidad de masa. Entonces vamos a poner una M. Metro sería una unidad de longitud, entonces vamos a poner una L. Y segundo cuadrado es una unidad de tiempo, pero el segundo está elevado al cuadrado, entonces acá el tiempo también lo vamos a poner elevado al cuadrado. Y esto es lo que nosotros usaríamos para hacer las operaciones de análisis dimensional. ¿Ok? Entonces, así como el Newton, los joules también tienen una significancia. De hecho, creo que es Newton multiplicado por distancia, si mal no me acuerdo. El vatio, el coulomb, no sé cómo se dirá, y Newton por dividido entre coulomb. Entonces, digamos que todos estos son unidades derivadas que muchas veces son unidades simplificadas. Entonces, digamos que detrás del Newton hay más unidades. Del Joules es Newton por otra unidad. Entonces, si se dan cuenta que uno va simplificando y simplificando unidades, entonces el día de mañana uno pues se confunde hartísimo porque uno ya no está trabajando ni con metros ni con kilogramos, sino con newtons, con joules, con watts. Entonces uno ahí tiene que como que simplificar cada una de estas en sus unidades elementales, que sería metro, normalmente están en unidades de masa, unidades de longitud o unidades de tiempo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos en el análisis dimensional. Ya más adelante les dejaremos algunos ejemplos para que vean en qué casos podemos usar esto. ¿Listo? Entonces acá lo que les comentaba, en el análisis dimensional, acá es donde entramos en el tema que está un poquito de pronto ahí ladeado. Es un método para verificar la consistencia dimensional de cualquier ecuación física. ¿Qué significa eso? Si yo estoy buscando, entonces vengan y... Estoy buscando una distancia, digamos yo tengo una fórmula, no importa la fórmula, yo sé que yo estoy buscando una distancia, y a mí me dicen que esa distancia que la voy a llamar X, entonces me dicen X va a ser igual a X inicial más, bueno, aceleración, vamos a inventarnos algo acá súper raro, más velocidad. Pues esa fórmula efectivamente está mal, pero lo que yo quiero decirles es, si yo estoy buscando una distancia, pues yo qué unidades espero que me salgan en distancia. Pues no me importa si me salen metros o me salen kilómetros, pero yo estoy buscando una unidad de longitud. O sea, imagínate que tú estás buscando una unidad de distancia y te salgan unidades de kilogramo. O sea, eso no tendría sentido. Lo que significaría que si te dan, yo estoy buscando unidades de longitud, y si me salen unidades de kilogramo acá, lo que significa es que la fórmula está mal. Entonces, digamos que este método, el análisis dimensional, ayuda a comprobar si las fórmulas están bien o están mal. ¿Esto en qué les puede servir en el examen? Digamos, muchas veces o algunas veces, no muchas, algunas veces han salido fórmulas que ustedes les dicen cuál es la fórmula que corresponde para encontrar la distancia del problema anterior. Entonces, en el problema anterior a ustedes les decían como no, hay un carro que va a 3 metros, bueno, tiene una velocidad inicial de 3 metros por segundo, tiene una aceleración de 5 kilómetros por hora y y bueno, les bota un poco de números, y ustedes les dicen cuáles de estas fórmulas son las que corresponden, es la que corresponde o la que describe el trayecto del auto. Entonces a ustedes les botan varias fórmulas y en algunas ocasiones, no digo que en todas, se puede verificar por análisis dimensional, porque a veces, ustedes, bueno, esto es algo muy descabellado que le des longitud a kilogramos, puede pasar, pero severo nivel, pero digamos normalmente les puede dar longitud a longitud al cuadrado. Entonces, longitud es una unidad, digamos, ustedes les van a dar metros o kilómetros, pero longitud al cuadrado ya es muy diferente porque les están dando algo de superficie, ¿sí? Lo que significaría que por este sencillo cambio, ya la fórmula está mal, y esa fórmula no correspondería a una respuesta. Vale, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que las unidades de un lado sean iguales a las unidades del otro lado. Entonces, eso no significa que sea monodimensional, porque si digamos que después de hacer muchas operaciones, a mí me puede dar acá, es que kilogramo, aquí me puede dar unidades de masa sobre unidades de tiempo, por unidades de tiempo sobre unidades de longitud, puede ser. Lo que yo busco es que a este lado me dé lo mismo, ¿sí? Entonces, que me den unidades de masa por unidades de tiempo sobre unidades de longitud. Entonces, normalmente, pues digamos que en las ecuaciones más básicas, sí,
Normalmente son solamente con una unidad, magnitud. Unidades de tiempo igual a unidades de tiempo. Unidades de masa igual a unidades de masa. Pero con ejercicios más complejos pueden salir unidades más complejas que no significa que estén mal. Pero si al otro lado me da lo mismo, entonces significa que la fórmula está bien. ¿Listo? Si ustedes pasan acá el L a multiplicar, entonces el L se cancela con el L. Si ustedes pasan el T a dividir, entonces este se cancela con este. Y M igual a M, pues sí, está bien, pero pues digamos que no es el objetivo. El objetivo es que las unidades de un lado las van a dejar quietas y las unidades del otro lado son las que van a operar. Y les tiene que dar lo mismo que en el primer lado. ¿Listo? Entonces, como ya vimos, el área, a pesar de que puede darse en centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados o cualquier cosa al cuadrado, va a dar en unidades de longitud al cuadrado. Volumen, lo mismo, longitud al cuadrado. La velocidad la podemos ver en metros por segundo, en kilómetros por hora, en pies por milisegundo, yo qué sé. Pero lo importante es que van a ser unidades de longitud arriba, dividido unidades de tiempo. ¿Listo? Y así sucesivamente con el resto. Unidades de aceleración y las unidades de fuerza, que era lo que les decía, kilogramos, que son m, metro, que son longitud, y tiempo al cuadrado, que son normalmente segundos al cuadrado en el sistema internacional. Entonces, continuando con la explicación, nosotros acá, digamos, tenemos una sencilla fórmula, que es con la que con la que Gaby explicó este tema de análisis dimensional. Entonces dice, fórmula para distancia recorrida por un automóvil en un tiempo t, si parte del reposo y se mueve con una aceleración constante a. Este un medio es un valor numérico, pero como yo les digo, no estamos mirando números, sino las unidades. No importa que a ustedes les dé un número a un lado, lo que nos importa es que las unidades sean iguales. Entonces, como estamos hallando una distancia, la distancia x, yo sé que la distancia tiene que ser una longitud. Y esta longitud, esta L, yo no la voy a mover de acá, no la voy a mover, yo solamente voy a operar estas de acá. Entonces, las aceleraciones, lo que es aceleración y tiempo, las voy a descomponer en unidades o en magnitudes fundamentales. Aceleración es unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Masa por aceleración, masa por aceleración. Kilómetros por hora cuadrado, metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y el tiempo, pues el tiempo es t, pero está elevado al cuadrado en la fórmula, entonces yo también acá la elevo al cuadrado. ¿Qué hubiera pasado si por alguna razón súper loca o yo qué sé, ustedes tuvieran esta fórmula? Un medio de la aceleración al cuadrado por tiempo al cuadrado. Pues hacen lo mismo, pero aceleración, que es L sobre t cuadrado, toda esa expresión la tendrían que elevar al cuadrado otra vez, por lo que quedaría L al cuadrado sobre t a la 4. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, estamos operando unidades, magnitudes, pero estas se operan de manera muy similar como nosotros operamos los números. Continuando con el ejemplo, lo que pasa con el t cuadrado es que se anula con este t cuadrado, se simplifica. 3 es como un 3 sobre 3 da 1, o sea, no es que se anulen, digamos que la expresión correcta es que se simplifican. Esto da 1 y el L queda multiplicando acá por 1, solo que pues nunca se escribe y no, efectivamente nos queda L es igual a L, lo que significa que la fórmula está bien, que la fórmula es correcta dimensionalmente y que no importa los valores que yo meta de aceleración y de tiempo, me va a dar como resultado unidades de longitud, que es lo que yo estoy buscando, porque yo estoy hallando pues una distancia. ¿Listo? Entonces, digamos que acá ya son cosas un poquito más complejas, fórmulas más complejas, que pues digamos que se basan en lo mismo. Halle la dimensión K de la siguiente fórmula física. M, masa, B, velocidad, F, fuerza. Entonces, este será el último ejemplo que yo creo que hagamos y continuamos. Entonces, nosotros tenemos K es igual a masa por velocidad dividido fuerza. Entonces, pues, bueno, no sé si ustedes saben, yo creo que algunos de ustedes sí, pero puede que algunos de ustedes no. Hay una propiedad de la potenciación que dice que si ustedes tienen un número a elevado a la menos n, ustedes lo pueden escribir como 1 sobre a la n, ¿sí? Es lo mismo. Ustedes pueden pasar de aquí para acá y
de aquí para acá también. Entonces, Gaby acá usó esa propiedad de la potenciación. Entonces, nosotros cuando vamos a escribir velocidad, nosotros sabemos ya que velocidad son unidades eh, me perdí, unidades de, de longitud, perdón, por unidades de tiempo al cuadrado, unidades de tiempo solitas. Entonces nosotros vamos a usar esta propiedad y lo que vamos a hacer es que vamos a escribir L multiplicado por T a la menos 1. ¿Sí? Y así lo que nosotros hacemos es como simplificar un poco las divisiones. Entonces, esto fue lo que escribió acá Gaby, precisamente, como velocidad. Entonces, la masa, pues la masa es m, ya lo habíamos hablado. La velocidad la cambio acá por lt a la menos 1. Y como la velocidad acá está elevada al cuadrado, entonces la tuvo que elevar acá también al cuadrado. Y abajo tenemos unidades de fuerza, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esa la vimos anteriormente. Entonces acá está escrita, ¿sí? ¿Cuál fue el siguiente paso? Operar. Entonces acá operó esta, bueno, acá están iguales, pero acá la operó. Entonces este 2 eleva el L al cuadrado, este T queda T a la menos 2, y abajo pues queda igual. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Que T a la menos 2 se va a ir con T a la menos 2, que este L de abajo se va a ir con uno de los L's de arriba, o sea, va a quedar un L arriba, y este M se va con este M. Por lo que queda que K va a salir independiente del número en unidades de longitud. ¿Listo? Eh, yo creo que ya quedó más claro. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver unos puntos del taller que las personas de ayer que lo mandaron lo tenían mal, para que lo corrijan si es posible. Entonces vamos a ver el taller. Listo. Entonces, digamos acá es donde encontramos el primer error en este ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es correcta dimensionalmente, teniendo en cuenta que B y B sub 0 representan velocidad, A representa aceleración, X representa distancia y Y representa una altura? Entonces, lo primero que uno hace, eh, lo primero que uno hace es identificar las unidades que tiene. Entonces acá tenemos 2m, 2 metros. Entonces son 2 veces unidades de longitud multiplicado por coseno de kx, donde nos dicen que k es 2m a la menos 1. Entonces vamos a poner que k es 2 por unidades de longitud a la menos 1, multiplicado por x, que también son unidades de longitud, pero a la 1. Entonces, otra cosa que ustedes van a ver es que coseno y seno ustedes nunca le van a meter valores con unidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes nunca van a escuchar decir como, calcúleme el seno a 2 metros. Ustedes le dicen, calcule el seno de un ángulo, o calcule el seno de 2pi, o calcule el seno de pi, o sea, o están en radianes o están en grados, pero son adimensionales, ¿sí? A eso se les dicen que son adimensionales. Nunca ustedes van a ver, bueno, en un libro que calculen coseno de 2 metros. Eso, pues no, eso está mal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos tenemos que asegurar que la parte interna de la fórmula sea adimensional. No importa si es un valor, pero tiene que ser adimensional, ¿ok? Entonces, digamos nosotros tenemos 2 por L coseno, entonces vamos a abrir esta fórmula y nos va a quedar 2 por L a la menos 1, es como si estuviera dividido entre L, multiplicado por L. Entonces acá las unidades de longitud se cancelan con estas unidades de longitud y nos va a dar que 2L va a ser igual a coseno de 2. ¿Qué es coseno de 2? Para este ejercicio no nos importa, ¿ok? Para este ejercicio nos importa es que eso va a dar un número y no
nos va a dar un número sin dimensiones, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Entonces, hay algunas personas que pusieron un valor numérico para coseno, entonces dijeron, no, coseno es cero. Pero si coseno es cero, anula prácticamente toda la ecuación, porque como todo número multiplicado por cero da cero, entonces digamos que nosotros lo que tenemos que asegurar es que coseno de un número diferente de cero. ¿Por qué? Porque pues si da cero, todo esto da cero y bueno, la fórmula ahí como que no tendría mucho sentido. Pero lo que nos importa en este caso es que coseno de 2 nos va a dar un número. No importa, vamos a ponerle a ese número n. Y nos va a dar 2 veces L por n. Lo que significa que va a dar unidades de longitud probablemente, ¿sí? Entonces, ese fue el primer error que cometieron. Entonces, como asignarle valores a coseno y esto. Y el segundo punto Yo tengo que, una pregunta. dime, Pero coseno de seno de cero no es 1. sí, coseno de cero es 1, Por pero eso. no fue que pusieron coseno de cero. Lo que dijeron es que coseno de lo que estaba dentro daba cero. O sea que no, o sea, como si hubiera sido coseno de 90. Sí. Y dijeron cosena de esto, todo esto sería cero. Y entonces eso Ah, anularía todo. ¿Sí? no. O sea, Sí. no le estaban hallando el coseno a 1 o a 0, sino le estaban diciendo que todo coseno era cero, que el resultado era cero. Profe, Listo. Entonces, pues para que no cometan ese error, ¿vale? Lo que nos importa es que, bueno, que lo de adentro sí sea diferente de cero. Efectivamente, acá es 2. profe. Dime. O sea, si en el análisis dimensional se busca que ambos lados de la igualdad estén iguales, en ese caso no importa que haya un 2 y que haya un n, ¿no? O sea, lo que importa es que haya longitud, así no que solo longitud, ¿sí? Y por Ajá, eso se supone que exactamente. está bien, creo. Exactamente, porque digamos que Y, como nos dice acá en el taller, Y nos dicen que es una altura, y tu altura, digamos, la representas en que, ¿cuánto es la altura de un edificio? Tú dices, no, ese edificio mide 8 metros, ¿sí? No te importa el número, pero la altura siempre se mide, ¿qué? En unidades de longitud. Entonces acá, bueno, acá se me olvidó escribirlo, pero acá tenemos que Y va a estar en unidades de longitud, y acá nos van a dar N. N, yo les acabo de comentar que va a dar un número cualquiera. Si quieren, le podemos poner un valor numérico para que me entiendan. Digamos que valga 3, N. Y nos va a quedar 3 por 2 por L. Entonces, bueno, 3 por 2 nos daría 6 y nos daría con unidades de longitud. Lo que diría que la fórmula está bien porque nos dice unidades de longitud van a ser igual a 6 veces unidades de longitud, pero ese 6 pues digamos que es adimensional y lo que tú dices es, pues, tienes razón, o sea, no importaría en este caso el 6, a nosotros nos importa es que en un lado tenga L y en el otro lado también tenga L, que nos va a dar metros o nos va a dar kilómetros o nos va a dar alguna cosa de esas. En este caso esta ecuación estaría correcta dimensionalmente. ¿Listo? Y la primera, bueno, esas sí se las dejo a ustedes. Otro error que vi, que alcancé a ver, fue en este punto, a ver, donde M1 y M2, no, como que les fue bien. Acá, 4. Uf, muchos errores en este punto. No significa que esté mal, de pronto no se entiende el problema bien. Pero este no se los voy a resolver yo, sino que los voy a orientar para ver si ustedes lo pueden resolver. Que este ejercicio me parece muy interesante. Listo. Dice, hallar la dimensión de alfa y de beta en la siguiente fórmula. B es igual a unidades de aceleración por A más unidades de beta por D. Acá me faltó este pedacito. Donde B es igual a volumen. Entonces nosotros acá tenemos que B va a ser igual a volumen. ¿Qué significa que sea igual a volumen? ¿Qué unidades va a tener o qué magnitud va a tener? Al cubo. Metro. L al Metro. cubo. Eso es el cubo. L al cubo. Y nosotros sabemos que, bueno, esto va a ser igual este es un alfa, ahí se nos fue mal, pero a alfa por unidades de A, que unidades de A nos dicen que son unidades de área, significa que van a ser L al cuadrado, más unidades de beta,
por densidad. Unidades de beta por densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, o sea, el de la 3. ¿Sí? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Y algunas personas lo que hicieron, que lo hicieron bien, o sea, en el sentido en que numéricamente está bien, pero no es lo que el ejercicio les pide, es que ustedes despejaron alfa y beta. Entonces, digamos que dejaron todo en términos de L o de M. Y pues digamos que no es tan así el problema. Yo sé, bueno, ahí de pronto nos faltó escribirlo, vamos a partir de que esta fórmula está correcta dimensionalmente. Entonces vamos a asumir que está correcta dimensionalmente y a partir de esa afirmación es que nosotros vamos a hallar las dimensiones de alfa y vamos a hallar las dimensiones de beta. Cuando yo les digo hallar la dimensión de alfa y de beta es que ustedes me digan, alfa tiene que ser unidades de masa sobre unidades de longitud al cubo para que esta fórmula sea correcta dimensionalmente, ¿sí? Entonces, diga, de tal forma que yo pueda reemplazar esto en la fórmula y al final, después de operar a este lado de acá, me den ¿qué? Me dé toda esta fórmula unidades de longitud al cubo. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que partir de una afirmación que a veces no es tan fácil de ver a primera vista, y es que ustedes pueden sumar metros con metros cuadrados. No. 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 Mm, Exactamente, ustedes no pueden sumar metros con metros cuadrados, no pueden sumar metros cúbicos con metros cuadrados, ahí es de donde salen las ecuaciones, digamos, la ecuación de la parábola que es ax cuadrado más bx más c. Se pueden partir de pronto de esto, más bx más c. Digamos, ustedes ven que esto no se puede sumar. Esta es una forma en donde, digamos, el x cuadrado siempre tiene que estar separado de las x. Entonces, acá es donde viene como lo que era un poquito difícil de ver, y es que bajo esta premisa, ustedes qué tienen que certificar. Si yo voy a sumar estas dos magnitudes, esta es una suma y esta es otra suma, ¿yo qué tengo que garantizar ahí? Que sea Para que al final me puede dar L al cubo. Mismo exponente y unidad. Los mismos exponentes, ¿no? Exactamente. Primero, las unidades de este pedazo, que vamos a llamar 1, tienen que ser igual a las unidades de este pedazo 2, para que yo las pueda sumar. Porque si no las puedo sumar, si digamos acá me quedan L al cuadrado y por alguna razón acá me queda L a la 3, no estoy garantizando que las unidades de un lado me sean iguales a las de otra, porque esto no se puede sumar, entonces me quedarían unidades de una superficie más unidades de un volumen, y eso pues digamos que no me cumple con la fórmula que yo estoy pidiendo. Entonces, lo que les pregunta este ejercicio es, ¿qué unidades tiene que tener alfa para que al operar con el L cuadrado me dé L a la 3 y después de que tenga esto con L a la 3, yo lo pueda sumar con otro L a la 3 para que la suma de las dos, como tienen el mismo exponente, me pueda dar como resultado unidades de volumen, que es lo que yo estoy buscando? ¿Sí quedó más o menos claro o aún hay dudas? Yo tengo una pregunta, Sebas. Dime. Pero se supone que en el análisis dimensional no se suma, sino solamente se multiplica. No, en el análisis dimensional se opera. Sí se suman. Digamos, Ok. eh, la fórmula que vamos a ver más adelante, que va a ser posición, y posición inicial más velocidad y por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula yo sé que está correcta dimensionalmente, ¿listo? Porque es una fórmula que se usa muchísimo. Entonces, vamos a hacerla rápidamente. Entonces, por favor, necesito que ustedes me colaboren allá. Esto es de una distancia y esto también es una distancia.
Esto es velocidad y esto es aceleración. ¿Estas unidades cuáles son? Magnitudes de L. Longitud. L. De Igual a longitud. unidades de longitud otra Longitud. vez. Más unidades de velocidad, rápidamente. L sobre Longitud. Longitud sobre tiempo multiplicado por tiempo, ¿cierto? Más un medio de la aceleración. L sobre T. No me quedé corto. Te faltó el cuadrado. Sí, L sobre T cuadrado Ok. por unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, unidades de tiempo elevadas al cuadrado, ¿sí? ¿Sí ven lo que pasa? Este T se simplifica con este T y este T cuadrado se simplifica con este T cuadrado. A lo que nosotros vamos a tener que L va a ser igual a L más un medio de L. Y acá sí se puede sumar. Acá queda L más L, 2L. Más un medio de L, bueno, pues sería 2, 4, 5 medios de L, creo. ¿Sí? 2L, sí, 5 medios de L. 5 medios de L. Entonces, efectivamente, acá nosotros sumamos unidades, sumamos magnitudes, y nos dio que L es igual a L a pesar de que está acompañado de un número, de un valor numérico que realmente pues en este caso no nos importa mucho. Nos importa es que las unidades a un lado y al otro sean iguales. Pero sí, las unidades se pueden sumar, ¿sí? Desde que tengan la misma, pues cumplan con pues, con las reglas, con las propiedades matemáticas, entonces ahí sí se pueden sumar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer acá, con alfa y con beta. Entonces, lo que les pido el problema es que ustedes me digan, alfa tiene que ser L al cuadrado. Y para que la fórmula sea correcta, beta tiene que ser M sobre LT. L, pues, ¿sí? Necesito que me digan, alfa son estas unidades y beta tiene estas unidades. ¿Listo? Entonces, digamos que, bueno, creo que casi todas las personas cometieron ese pequeño error. Vamos a tenerlo en cuenta para eh, si volvemos a usar este punto, para que quede un poquito más claro. ¿Listo? Y bueno. una pregunta. Digamos que sí. Es decir, que ahí alfa no cumpliría con la ecuación, ya que estaría en unidades al cuadrado y pues la ecuación está en unidades al cubo. O sea, las unidades de alfa no las sabemos, son las que tenemos que hallar para que la ecuación sea correcta. O sea, a ti no te dan alfa, yo estaba suponiendo. Tú sabes que L al cubo tiene que ser igual a las unidades de alfa, que no las sabemos, por las unidades de longitud al cuadrado, más las unidades de beta por unidades de densidad. Entonces, les está pidiendo el problema es qué unidades tiene alfa para que esta ecuación pueda ser correcta, para que toda esta ecuación tiene que ser correcta. Y qué unidades tiene beta para lo mismo, para que la ecuación sea correcta. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando uno suma unidades, las unidades de este lado tienen que ser iguales a las unidades de este lado para que puedan ser sumadas. Profe, o sea que ese punto básicamente solo es suponer unidades o asumir que son tales, ya que al multiplicarlos dé igual que L a la 3 y ya. Pues una forma es por tanteo. No es la que normalmente yo usaría. Se puede usar una fórmula y se puede usar un despeje. Bueno, ya que... Bueno, veo que hay muchas confusiones, entonces vamos a calcular el alfa. Vamos a calcular el primero. Les voy a ayudar para que quede más claro, pero ustedes me van a calcular el beta. Yo sé que unidades a la 3 más alfa por A más BD acá ya las puedo haber cambiado. Qué pena. Listo. Alfa por L al cuadrado y beta por L a la 3. Es que L a la 3. M por L a la 3. Entonces, a esta parte la voy a llamar la parte 1. Y a esta partecita la voy a llamar la parte 2. Yo necesito que el resultado me den L a la 3, ¿sí? Para que L a la 3 pueda ser posible, yo necesito que 1
sea L a la 3 y que 2 también sea L a la 3. De manera que cuando yo sume 1 más 2, que yo tenga L a la 3 más L a la 3 y que esto pueda ser sumado. O sea, que me dé, en este caso, si lo sumaría así, que me quedaría 2L a la 3, ¿sí? Entonces, para eso, yo puedo tomar dos fórmulas aparte. La primera sería, yo sé que 1 tiene que ser igual a L a la 3, ¿cierto? Pero 1, ¿quién es? 1 es alfa por A igual a L a la 3. Y alfa por L a la 2 tiene que ser igual a L a la 3. Entonces, alfa, ¿qué unidades tiene? Alfa tiene L a la 3 unidades dividido L a la 2 unidades. De modo que acá queda L a la 3 con L a la 2, se simplifican algunas cosas y me queda en la parte de arriba L no más. Significa que alfa debe tener unidades de longitud elevadas a la 1 para que la fórmula pueda ser cumplida. Ya encontré las de alfa, entonces pónganle cuidado a los que va a pasar. Yo tengo L a la 3 igual las unidades de alfa, encontré que son unidades de longitud por unidades de longitud al cuadrado, más unidades de beta, que aún no las hallo, multiplicado por m sobre L a la 3. Entonces, ¿qué pasa con esta? L por L al cuadrado me va a dar L a la 3. L a la 3 va a ser igual a L a la 3 más, bueno, las unidades de la ecuación 2. Ya tengo la primera parte. Ya tengo que la ecuación 1, a la que yo llamé 1, tiene unidades de L a la 3. ¿Qué es lo que ahora tengo que encontrar? Tengo que encontrar las unidades de beta de tal manera que la ecuación 2 también tenga unidades de L a la 3 para que estas dos unidades se puedan sumar. Y el resultado final me dé una constante multiplicado por unidades de longitud elevadas. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, ahora sí. Señora. Muchas gracias. Listo. Listo, entonces ustedes encuentren las unidades de beta para que la ecuación pueda ser posible. Entonces, ya hicimos un repaso rápido de lo que son unidades. Ya vimos algunos de los puntos. Bueno, para las personas que hicieron el taller y para las que de pronto lo tienen adelantado, pero por alguna razón no lo pudieron mandar, ¿alguna duda más antes de continuar? ¿Podrías explicar más o menos el 3? El 3. Considere la magnitud de la fuerza gravitacional dada por M1, bueno, FG, el 3. Bueno, este punto es súper interesante. Lo que pasa es que eso tiene una historia muy bacana, que esa es la ecuación de gravitación universal de Newton, donde tiene una constante que es G, ¿sí? Entonces, como ustedes de pronto han de saber, está como larguito el punto. Entonces, como ustedes han de saber, las constantes tienen un valor numérico exacto, casi que exacto, y tienen unidades exactas. Bueno, exactas no, sino definidas es la palabra. Entonces, digamos, es muy parecido a la ecuación PV igual a PT. No sé si alguno de pronto, espero que la analogía me funcione. Estos son unidades de presión, estas son unidades de volumen, estos son moles y esta es temperatura, ¿sí? R es una constante y para los que de pronto les gusta un poco la química, saben que R tiene un valor numérico, que no me acuerdo en este momento, creo que es 0.87, y tiene todas las unidades. Tiene unidades de presión, unidades de volumen, unidades de moles y unidades de temperatura. En Kelvin, en moles, en volumen, creo que está en metros cúbicos, y presión creo que están en atmósferas.
Entonces, ¿para qué ponen R con todas esas unidades? Para que puedan cancelar unidades con lo demás, dependiendo de lo que uno esté buscando. G, en este caso también es una constante, es un valor, es como, se puede también asociar a pi. Cuando ustedes, uf, cuando ustedes les dicen pi, o ustedes les dicen, bueno, nosotros manejamos pi, pero implícitamente se sabe que pi es un valor numérico que es 3,1416 aproximado. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean G, en este caso, G tiene un valor definido que es este que les dan acá. G es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, considera la magnitud de la fuerza gravitacional. Fuerza de la gravitacional, Fg, va a ser igual a la constante de gravitación universal que ya está definida numéricamente y dimensionalmente por la masa 1 por la masa 2 dividido la distancia al cuadrado. Esta ley la vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los 6 principios de estática, pero básicamente lo que dice la ley, que lo voy a repetir adelante segurísimo, es que dos objetos por el simple hecho de existir van a atraerse. Y esa fuerza de atracción va a ser o va a tener un valor que lo haya de esta manera. La masa 1 por la masa 2 dividido la distancia que los separa al cuadrado por la constante de gravitación universal. Y bueno, una vez entendido la fórmula, entonces acá les piden, a partir de esta ecuación, verifique numéricamente y dimensionalmente esta parte de acá. Entonces, ustedes pueden partir directamente de acá o para verificar dimensionalmente pueden partir de acá, porque pues acá súper fácil. Entonces, G, ¿qué unidades tiene? Acá tienen las unidades de G. MT es masa de la Tierra. Acá están kilogramos, se las dan en kilogramos, pero para verificarla dimensionalmente ustedes tienen que tener en cuenta que kilogramos se escribiría como una M, ¿no? Entonces G, nosotros tendríamos que escribir Newton por metro cuadrado, pero Newton, ¿qué es? Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso multiplicarlo por metro cuadrado, dividirlo por la distancia al cuadrado, o sea, por t cuadrado. O sea, eso les va a salir un poquito largo, pero pues como ya han de saber, se van a cancelar muchas cosas. O sea, lo pueden hacer acá, verificarla dimensionalmente, o la pueden partir de acá. Si ustedes parten de la parte de abajo, después de operar todas las dimensiones de este lado, ¿qué les tiene que dar? Lo mismo. ¿Lo mismo a qué o de qué? O sea, les tiene que dar lo mismo, pero ¿qué es lo mismo? ¿Masa sobre tiempo? Longitud sobre tiempo, son metros. Longitud, sí. Entonces, después de operar todas estas unidades, operar solamente las unidades, les tiene que dar estas unidades que están acá, las que están al otro lado al igual, que es unidades de metro, unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Entonces, ponen las unidades de G, que las tienen acá. Ponen las unidades de masa, masa de la Tierra, que bueno, acá están kilogramos, pero pues sigue siendo masa. Y ponen las unidades de RT, que RT es distancia. Entonces acá se las dan en metros, pero ustedes acá no escriben metros, sino escriben L al cuadrado. Y operan. Y les tiene que dar, en este caso les tiene que dar metros sobre segundo cuadrado. O pueden hacerla acá, en esta fórmula. Y fuerza de la gravitación, acá les tiene que dar en Newton, si no estoy mal. Y después de operar las fuerzas de acá, les tiene que dar kilogramo metro sobre segundo. Que sí, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, efectivamente. ¿Listo? Y pues numéricamente lo que les está pidiendo, verificar numéricamente, es que ustedes verifiquen la gravedad de la Tierra. Entonces,
Acá les dice fuerza de la gravedad. Esperen si borro esto que no se ve ya nada. Vamos a ver si usamos otra aplicación. Aquí literalmente lo único que tienen que hacer es reemplazar. Acá reemplazan la masa de la Tierra. Y acá ya les dan la distancia al cuadrado, que en este caso la distancia sería el radio de la Tierra, ¿sí? Y eso les tiene que dar numéricamente y dimensionalmente, o sea, les tiene que dar en unidades de metros sobre segundo cuadrado, les tiene que dar 9,814, que es pues una aproximación de lo que es la gravedad de la Tierra, ¿sí? Entonces, tienen que verificar la ecuación dimensionalmente, como ya lo vimos, y numéricamente. Yo les sugiero que usen esta, como más fácil de tratar. ¿Sí quedó claro? Bueno, supongo que sí. Sí, pues ya quedó Pues más sí, claro. Gracias, Sebas. dale. Listo. El resto, re fácil. Convertir volumen a metros, esto es conversión de unidades y por acá tenían una de cifras significativas, creo. Sí, acá están. Pero no, pues de todas formas, las personas que me han escrito por dudas, yo les he respondido. Entonces, cualquier cosa que, pues, si se trancan por ahí, me pueden escribir o le pueden escribir a Gaby. No hay problema, los dos. Si me escriben hoy, yo puedo demorarme mucho en responder. Estoy un poco ocupado, pero les respondo. Entonces, solución, bueno, esto ya Full HD 4K. Listo. Entonces ya explicamos el taller, un repaso ahí de análisis dimensional, ¿qué hora es? Uf, las 12:11. Intentemos terminar operaciones con vectores hoy. ¿Listo? Bueno. Y vamos a cerrar. Si alguno falta por llenar el cuestionario de asistencia, sería bueno que lo llenara ya, que lo voy a cerrar. ¿Vale? El link está ahí en... Sebas, una pregunta, qué pena. La grabación de la clase pasada, ¿dónde está? Ay, berraca vida. Es que creo que yo la subí al Teams, pero no la subí al Drive. Espera, miro. Sí, sí está en Teams. Creo que no la subiste al Drive. Sí, es que yo creo que... Sí, entonces ahí están viendo mi pantalla, sí, ¿cierto? Normalmente yo las guardo acá, pero también las subo al Drive. Creo que la anterior vez se me pasó, pero acá está en clases y acá está semana 1, semana 2. Entonces estamos en la semana 2. Bueno, la clase pasada fue la semana 2. Acá están las diapositivas que usó Gaby la primera clase. Acá está la clase del 25 y acá está la clase del 27. De todas formas, yo las subo al Drive, que se me pasó y de pronto ustedes tienen un poco más de contacto con el Drive, entonces yo se las subo al Drive también hoy, que pues ahí está. Ya, entonces continúo. Listo. Entonces, operaciones con vectores, rápidamente. Lo que nosotros vimos en la clase pasada es que nosotros teníamos dos ejes coordenados y que nosotros podíamos tratar los vectores mediante podríamos hacer las operaciones con vectores de dos maneras, la manera gráfica y la manera eh, numérica. Entonces nosotros acá hablábamos que teníamos un vector, un vectorcito, y que nosotros a ese vector le podíamos hallar, bueno, para que sea vector tenía que tener dirección, que sería el ángulo, sentido, que sería la flechita hacia dónde va, y magnitud, que sería cuánto mide el vector. Y si nosotros teníamos este ángulo θ, nosotros podíamos hallar las componentes de ese vector en X y en Y. Entonces, nosotros al final vimos, acuérdense que nosotros siempre partimos de que coseno lo vamos a asociar con el adyacente y que seno lo vamos a asociar
con el opuesto, ¿sí? Entonces nosotros acá teníamos teta y acá yo les dije que teníamos alfa. Después les voy a decir por qué esa distinción entre alfa y beta. Y nosotros decíamos que, bueno, vamos a asumirle que tenga una magnitud de A, este vector, entonces vamos a decirle que tiene una magnitud de A. Entonces nosotros decíamos, uy, no, para hallar las componentes en el eje X hay dos maneras, usando alfa y beta. La primera era la magnitud del vector por coseno de teta, o la segunda forma es la magnitud del vector por seno de alfa. ¿Sí? ¿Estamos? Y para hallar y, era la magnitud del vector por seno, en este caso, de teta, y en este caso era la magnitud del vector, uy, ahí es y, teta, y acá era la magnitud del vector por coseno de alfa. La explicación de esto, de todas formas es un recorderis rápido, es porque cuando nosotros estamos viendo teta, solo veamos teta, nosotros vemos que usamos coseno en X, porque si vemos teta, este sería el cateto adyacente, y este de acá sería el cateto opuesto, ¿sí? Entonces acá, cateto opuesto, como lo escribí acá, se relaciona con seno, y el cateto adyacente se relaciona con coseno. Y pues no es que se relacione así directamente, sino nosotros vimos un poquito de trigonometría de la cual nosotros sacamos eso. Pero si nosotros vemos alfa, entonces el cateto opuesto sería Y, ¿sí ven? Cateto opuesto, acá me faltó poner el nombre de los ejes, este sería Y y este sería X. Cateto opuesto, disculpe, es que cateto opuesto, el cateto adyacente sería y el cateto opuesto sería X. Pues cateto opuesto nuevamente, cateto opuesto en este caso lo relacionamos con el seno, y esa es la razón por la que nosotros acá usamos en X, que es, el cateto opuesto sería X igual a A por seno de alfa. Y nosotros estábamos viendo la suma de vectores, ¿verdad? Entonces, para la suma de vectores, lo que nosotros hacíamos era descomponer esos dos vectores en componentes rectangulares, en Y, J, y en el caso de que estemos hablando en 3 dimensiones, en K. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que la clase pasada creo que no la alcanzamos a hacer. Eh, entonces, ustedes por favor háganlo allá, me dicen cuánto les da. Vamos a tener dos vectores, un vector A y un vector B. Pónganle cuidado cómo voy a poner los ángulos para que no se vayan, pues para que no se confundan. Normalmente los pueden poner así o los pueden poner de otra manera, pero es casi lo mismo. Este va a tener 30 grados y este de acá arriba, no necesariamente desde la base, va a tener, pongámosle, 40 grados. Este va a ser A, este va a ser B, y vamos a decir que A va a tener una magnitud, la magnitud de A, así se denota, va a tener, pongámosle 7, para aprovechar esa línea. Pongámosle 7, y la magnitud de B va a ser de 8. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero que calculen es A más B.
Si lo tienen, pueden decir la respuesta. Se trabó. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a corregirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la descomposición de vectores de A y de B. Entonces, A va a ser igual. Entonces, nosotros tenemos que estos son 40 grados y estos de acá son 30. Entonces, el ángulo total desde la base hasta la parte de arriba va a ser 70 grados. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener, como ya sabemos las propiedades y ya sabemos de dónde vienen, ahora solamente queda aplicarlas. Entonces va a ser 7 por coseno de 70 en I, acuérdense que son vectores unitarios, eso también lo vimos, más, porque los dos son positivos, 7 seno de 70. 7 seno de 70 para J, ¿sí? Eso significa que A va a ser igual a ver, a 2.39 en I y que va a ser 6,57 en J, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con B. Con B pues ya no voy a escribir el procedimiento, es exactamente lo mismo, solo que cambia la magnitud y el ángulo. Entonces, ya no vamos a escribir 7, sino vamos a escribir 8. Bueno, escribamos, ya no vamos a escribir 8. Y acá va a ser lo mismo, pero con coseno de 30. En I más 8 coseno de 30. Uy, seno. Qué falla. Qué pena ahí, muchachos. 8 por seno de 30 para J, ¿sí? Entonces nos va a dar que 8 por seno de 30 va a ser 4 en I más, porque los dos son positivos, 8 coseno de 30. Eso va a dar 6,92. 6,92 en J. ¿Listo? Y bueno, después de realizado esto, ahí nosotros lo que hacemos es sumar componente a componente. Entonces sumamos las I y sumamos las J. Entonces acá sumamos 2.39 más 4, 6,39. Y en I más
6,57 más 6,92, eso da 13, algo. 6,57 más 6. Eso daría 13,49. 13,49 en J. Listo. Ahora, ¿quién me dice cómo hallo la magnitud? Estas son las componentes del vector resultante llamado, que lo voy a llamar R. Entonces, pero ¿cómo hallo la magnitud de R? Se aceptan propuestas. Hello. Sí. Pitágoras, sí, exactamente, por Pitágoras. Entonces, lo único que acuérdense que lo que nosotros hacemos acá, voy a borrar el vector A y el vector B, para que recuerden la razón de por qué se halla por Pitágoras, es que nosotros tenemos el vector, nuestro nuevo vector R, que va a ser un poco más largo, bueno, va a ser aproximadamente como 6 y 13, como así, un poquito más hacia arriba, va a tener 6 y 13, pero que nosotros los vectores, para poderlos trabajar con trigonometría, lo que hacemos es convertir esos vectores en triángulos. Entonces lo que hacemos es acá bajar este y acá este ángulo. Nosotros lo que tenemos es esta distancia. Esta distancia sería la distancia en X, que en este caso sería 6,34. Y tenemos esta distancia, que esta distancia sería 13,49. Entonces nosotros, si queremos hallar la magnitud de ese vector, lo que hacemos es usar Pitágoras, ya que este triángulo es un triángulo rectángulo, y decimos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, en este caso, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pero los catetos son este y este. Y cuando yo despejo esta hipotenusa, o sea, le quito esta potencia, lo que hago es sacar raíz a ambos lados. Entonces saco raíz acá, y acá la potencia se me cancela con la raíz y me queda que la hipotenusa, o sea, en este caso R, vamos a llamarlo este R, va a tener una magnitud de la raíz de 6,34 al cuadrado, que es uno de sus catetos, más 13,49 al cuadrado. Por lo cual va a tener una magnitud de 14,9. ¿Alguien me lo confirma? Entonces R va a ser igual a 14,9. 14,9. Esa va a ser la magnitud de R. Entonces acuérdense que nosotros podemos sacar tres magnitudes, las de X, las de Y y la magnitud del vector. ¿Estamos? Sí. Listo. Gracias. Ustedes, no sé si ya lo vieron en matemáticas, que la resta es una suma, ¿sí? La resta es prácticamente una suma implícita, solamente que uno de los números tiene un número negativo, pero prácticamente se puede decir que está sumando, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, la resta de vectores es exactamente igual. De todas formas, voy a dejarles un taller para que aclaren, pero no sé si sea necesario que lo expliquemos o pasamos de una vez a multiplicaciones. Pues miremos la resta, ¿no? Vale, ya que fuiste la única en responder, entonces te vamos a dar prioridad. Pues la resta de vectores también se puede hacer de dos maneras. Está la gráfica, que nosotros tenemos un vector A, otra vez. Ay, caray. Tenemos un vector A hacia acá. Y tenemos otro vector B hacia acá. Y entonces este sería A, este no sé, este sería A y este sería B. Y nosotros queremos saber A menos B. Entonces,
Nuevamente, hay dos formas de hacerlo. La primera es coger esta resta y pues verla como una suma precisamente. O sea, si es una suma, pero la podemos cambiar de notación y escribirle A más menos B. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a cambiarle las componentes a B. Entonces, por decir un ejemplo, si B tiene componentes, en este caso podríamos decir que 2i, y es un poquito más alto en j, entonces vamos a ponerle 4j, y nosotros multiplicamos ese vector por menos, entonces van a cambiar todos los signos de sus componentes. Entonces, menos b va a ser igual a menos 2i menos 4j, ¿sí? Gráficamente, ¿qué pasaría con ese vector? Gráficamente, lo que nosotros vamos a ver es que ese vector se va a ir para abajo, por la misma línea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 2i acá, 4j. En este caso vamos a tener menos 2i menos 4j. Y este vector ya no se va a llamar b, sino se va a llamar menos b. Y esto lo podemos tratar como una suma de vectores. Entonces, ¿cómo hacíamos la suma gráfica? Lo que hacíamos es poner acá punta y cola. Acá este sería A', puede ser. Y acá B. El vector resultante sería este que estaría acá. ¿Cierto? Pero hay una forma más fácil de hacerlo gráfico. Es un poco confuso de aprender. Y si ustedes se dan cuenta, si yo uno este vector con este vector, gráficamente, bueno, ahí porque me quedó un poquito mal dibujado, pero gráficamente da aproximadamente el mismo vector. O sea, si lo hubiera dibujado bien, me da el mismo vector. Pero como no lo dibujé bien, entonces, pero si ustedes se dan cuenta, ahí son paralelos. Entonces, nosotros en suma cogíamos desde las puntas de las dos vectores hacia donde se unían los dos vectores, perdón, desde la cola de los dos vectores hacia la punta de los dos vectores. Cuando es la resta, nosotros partimos del vector que tiene el número negativo. En este caso sería menos b, partimos de ahí y vamos hacia el vector que está en positivo. En este caso sería a. Entonces sale de b y llega a a. ¿Sí se dan cuenta? Súper genial, ¿no? Eso sería la gráfica. Entonces ahora vamos a ver la numérica. La numérica es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ponerle valores a los vectores, de modo que A va a ser igual, ahí yo le pongo un 5, 5 en I, y pongámosle 2 en J. Y B va a ser 2I, y pongámosle 4J, que era lo que teníamos antes. Entonces ustedes allá en sus casas, por favor, calcúlenme A menos B de manera numérica, rápidamente, 2 minuticos. Y hállenme la magnitud de ese vector resultante, por favor. Pues como no le pusiste grados, pues yo hice sí, pues restar las resultantes, que sería 3i menos 2j. 3i menos 2j, exactamente. Sí, pues no les puse grados porque no era necesario, porque, porque pues ya les di las componentes, ¿sí? Si les hubiera tenido que dar un ángulo,
si les hubiera dado las magnitudes nomás, pero como ya están en componentes, entonces ustedes pueden hallarlas súper fácil, exactamente. Entonces acá sería A menos B, que sería igual, acá lo voy a poner, a 5i. ¿Y qué pasa con este 2? Se convierte en un menos 2i más 2j menos 4j. Entonces acá nos queda 5 menos 2, 3i, y 2 menos 4 menos 2j. ¿Y cuánto les dio la resultante? Perdón, la resultante, esta es la resultante, pero en componentes. La magnitud de la resultante. Eh, 2,2. 2,2. ¿Cómo hiciste ese procedimiento? O sea, ya sacándole Pitágoras a la resultante, ¿no? Sí, sí, pero hay algo que tienes mal y quiero corregírtelo. Por eso te pregunto que cómo lo hiciste. Pues el 3 al cuadrado Raíz va a ser igual a 3 al cuadrado. Ajá. menos 2 al cuadrado. Ok. Es Acá es para donde está el error. radianes. Acá está el error. Ponle cuidado. La fórmula precisamente te dice que hipotenusa va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ah, rayos. Más cateto 2 al cuadrado. Entonces, el cateto 1 es 3, ¿cierto? Y el cateto 2 es menos 2. Entonces tú tienes acá lo que tú realmente reemplazas sería, cuando tú pones raíz de esta vaina, tú pones 3 elevado al cuadrado más, o sea, tú no afectas la fórmula, y dentro del paréntesis pones el menos 2 y lo elevas al cuadrado, ¿ok? Entonces, ahí es donde cambia la respuesta porque te va a dar raíz de 9 y menos 2 al cuadrado da más 4. Entonces acá va a dar 9 más 4 y ahí sí te va a dar una raíz diferente, ¿sí? Sí, Entonces esa raíz después de calcularla te va a dar es 5,5. ¿Listo? 5,56. Entonces digamos que chévere que participen porque pues la idea es eso, como cazar esos errorcitos que ustedes cometen. Entonces ya se dieron cuenta que que la resta es una suma prácticamente. 4 times it, 39, pucha, tiempo pasado muy rápido. Bueno, no importa, no importa, no importa. Eh, en 5 minutos, ¿qué alcanzamos a hacer? Es que no me quiero pasar, chicos, porque pues para que ustedes también logren almorzar tranquilos. Pues nada, chicos, les voy a dejar unos ejercicios de suma de vectores. Ya saben que por favor, bueno, primero entréguenme el primer taller que acordamos que para mañana, ¿listo? ¿Están de acuerdo? No, sí. Sí, Gracias, sí. Vale, si tienen algún problema de conexión de internet o algo para la entrega del taller, yo normalmente suelo ser bastante estricto con la entrega, o sea, por eso les dije que, digamos, ayer a las 12 y yo ayer a las 12 estaba mirando a ver cuántos habían entregado, solo que entregaron muy poquitos y esa es la razón por la que estamos extendiendo un poquito el plazo. Pero si digamos ya tras de que extendimos un poquito el plazo y mañana no lo entregan antes de las 11:59, normalmente pues yo no lo reviso. Además es beneficio para mí porque no reviso tanto. Eh, y ya, entonces mañana cualquier duda nos pueden escribir a Gaby y a mí. La otra clase terminamos a ver si terminamos con sumas de vectores y comenzamos de una vez el otro tema y hablamos sobre el otro taller, ¿listo? Entonces, Ejercicios de suma de vectores, ¿dónde los van a publicar? los ejercicios de suma de vectores a Facebook.
Nosotros lo subimos a Facebook y voy a ver si abro una carpeta en Teams que diga talleres y lo subo ahí también para que los tengan. ¿Listo? Dale, gracias. Dejemos así porque Sebas. es que no quiero dejar el tema incompleto y ya son las y 41 y en 5 minutos no logramos hacer nada. ¿Listo? Chicos, se cuidan. Que les vaya bien. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Sebas. Chao, muchas gracias. Que estén bien. Chao. gracias. Que logren almorzar. Y almorzar. Está haciendo como hambre. Sí. Eso es verdad. Y le ponen la